en En el el grupo, grupo y se entonces ya lo, puede y ya compartirlo lo, en el grupo. sí, los Ujú. estudiantes también lo pueden ya analizar y después estudiar a profundidad. Sí, sí, sí. Ahí, entonces. Bueno, sí, monseñor. Entonces, ahí está. Eh, Nuestra propuesta hoy, he hablado un poco ahí sobre, al respecto de la teología carlista, que es una respuesta profética para el tema de la polarización del mundo, porque nosotros vemos que Carlos Duarte Costa todavía sigue siendo muy actual. Hablar de Carlos Duarte Costa, hablar de San Carlos de Brasil, es un tema muy actual para nuestros días. Entonces, mi propuesta es hablar un poco al respecto de esto, trayendo los elementos que él trajo en su teología, en su visión del mundo, no solamente para aquel tiempo, sino que incluso sigue siendo algo importante para nosotros todavía. Entonces, esta clase, el objetivo principal es comprender la necesidad de una teología carlista, sus fundamentos, sus diferencias con la teología sistemática tradicional y su relevancia en el contexto actual de la sociedad. Y aquí hay una frase de impacto que viene de Carlos Duarte Costa, que es todo para Dios, todo para Cristo, todo por la patria y todo para Brasil, porque lógicamente Carlos Duarte era de Brasil y entonces es un sentimiento muy importante que había en sus escritos, un sentimiento nacionalista, y él era en contra de toda forma de imperialismo. Carlos Duarte Costa defendía las naciones y su independencia como nación. Entonces, no solamente para Brasil, también Carlos Duarte Costa será el primero que hablará en el siglo XX de iglesias nacionales. Este es el tema que él nos brindará, las iglesias católicas nacionales, para que las iglesias puedan salirse de del imperialismo de la iglesia de Roma. Entonces, la primera pregunta que viene eh, es ¿por qué construir una teología que nosotros llamamos carlista? ¿Por qué una teología carlista? Si hay ya consagradamente eh, teología sistemática, teología pastoral, las formas de teología que nosotros conocemos, ¿por qué hablar de una teología que llamamos carlista? Carlos Duarte Costa fue un obispo disidente de Roma que ha fundado nuestra iglesia, la ICAP, tras su excomunión por cuestionar dogmas como el celibato, como la confesión auricular y la infalibilidad papal. Estos tres son los principales, en nuestra opinión, en nuestro punto de vista, los principales dogmas que él ha contestado. Y las motivaciones que había en él era el deseo de una iglesia nacional libre del control romano, la defensa de los derechos humanos y la justicia social, la crítica a la corrupción moral y al autoritarismo eclesiástico, que él veía muy claramente en su tiempo y que sirve también para nosotros como para reflexionarmos si en nuestros tiempos todavía sigue esta cuestión, si, ha, si hay necesidad de defensa de los derechos humanos, de justicia social, si hay necesidad de un cambio moral del clero, de la iglesia, de la eclesiología, de la institución, porque hay todavía autoritarismo eclesiástico.
Y si una iglesia nacional, una iglesia libre del imperialismo romano, es el mejor modelo de una iglesia para que podamos construir hacia los cristianos del tercer milenio. El fundamento teológico es que de Carlos Duarte Costa, de teología carlista, es una teología encarnada en la realidad brasileña, ecuménica y comprometida especialmente con los más pobres. Entonces, él empezó realmente este movimiento adentro de la iglesia. Nosotros conocemos en su historia personal que él incluso vendió su cruz pectoral para ayudar a los más pobres. Era una persona que no tenía personalmente nada para sí. Y también ha trabajado muchísimo para que las iglesias siempre fueran iglesias que pudieran ayudar a las personas que no tenían posibilidad, por ejemplo, de educación. Él tenía algo como que cada iglesia, una escuela. Su objetivo era justamente mover a la sociedad para un cambio social. No solamente una teología comprometida con las cosas de la espiritualidad humana después de la vida, más especialmente una teología pragmática, una teología buscando ayudar a las personas, especialmente a las personas que más necesitan. Entonces, en este sentido, vemos en Carlos Duarte Costa algunas diferencias en su teología carlista y la teología sistemática tradicional. Mientras la teología sistemática tradicional trae ahí la dogmática y jerárquica, el carlismo es profético y trae una visión liberadora. También, si tenemos algo universalista romano, por el tema de la sistemática, en otro lado tenemos un contexto nacionalista, algo más contextual, más propio de las personas, del mundo, de la sociedad. A respecto de la disciplina del clero, si de un lado tenemos el celibato obligatorio, del otro tenemos la defensa del clero casado, del matrimonio de los sacerdotes, de su profesión, para que pudiera también vivir en el mundo, trabajar. Si de un lado tenemos la confesión auricular, para que las personas pudieran recibir los sacramentos y todo más, como una forma dogmática de manifestación de la Iglesia de Roma, por él hay la crítica a su abuso y también la defensa de la supresión, especialmente la supresión de la confesión auricular. Y por fin, la cuestión de la infalibilidad del Papa. Entonces, si la Iglesia romana defiende la infalibilidad del Papa, para él hay un rechazo del autoritarismo. Me parece que logró ahí, Monseñor, ¿no? La presentación. Sí, lo logré. Gracias a Dios. Ahí está. Ahí está. Entonces sigamos a la página 5. A ver ahí, Monseñor. A ver, 5. Voy a la 5. Ahí está. Entonces, sigamos ahí. Estamos en como estamos hablando en la teología carlista, vemos que Carlos Duarte Costa quiere algo más simple, más tranquilo, más propio de la realidad del mundo. Entonces, trae ahí los principios de su teología. ¿Cuáles son los principios que nosotros podemos destacar de su obra, especialmente en la obra que es la revista Lucha? Nosotros conocemos la revista Lucha, es la obra principal ahí que él nos ha legado y que ha llegado hacia nosotros. Ahí tenemos
algo, ¿no? Ahí la tapa de la revista Luta que Monseñor ha compartido para nosotros. Entonces, él trae cuáles son los principios principales, especialmente dichos por Monseñor Carlos Duarte Costa a respecto de la cuestión de la vivencia de esta teología carlista. Una iglesia libre en un estado libre, o sea, una iglesia sin interferencia del Estado y tampoco sin interferencia de Roma, porque ustedes saben que Roma también es un Estado, Vaticano. Entonces, una iglesia completamente liberada de esta cuestión. Una iglesia es como ha dicho nuestro Señor, a César lo que es de él y a Dios lo que es de él. Una iglesia libre, una iglesia que pueda seguir su misión. También un ecumenismo activo, o sea, la iglesia tiene que abrirse a un diálogo con otras confesiones. En el primer estatuto de la iglesia brasileña ya había algo que se decía que era como si fuera prohibido decir que no dejar a las personas tener su pensamiento, su libertad de pensar, de libre pensamiento. Entonces, el ecumenismo es este diálogo para el cual la iglesia brasileña se abre y se debe abrir. Y después quiero traer algo aquí porque hay en la historia de la ICAP algunos cambios en relación a esto. El tercer punto de los principios de la teología carlista es la justicia social como este eje teológico. O sea, nosotros vimos ahí la opción clara, real, por los pobres, por los más necesitados. Entonces la iglesia tiene que tener su obra social. Nosotros tenemos que trabajar en nuestras comunidades con obras sociales también. No podemos seguir solamente pensando en las cosas espirituales y dejar el mundo como está. No, la iglesia es elemento de transformación, del cambio de la sociedad. Y Carlos Duarte Costa ha pensado en esto. Y la iglesia brasileña fue la primera que ha pensado en esto. Y después la iglesia romana vino haciendo sus cambios también con la teología de la liberación y todo más. Pero nosotros necesitamos seguir por este tema. También los sacramentos, la cuestión sacramental, la validez del sacramento afuera de Roma, sin necesidad de la validad que viene de Roma. La iglesia brasileña tiene su propia administración, su propia visión pastoral. Nosotros tenemos la posibilidad de mantener sacramentos a personas incluso que no pueden recibir en la iglesia romana. Y ahí estoy hablando de las parejas de segunda unión, ¿no? Que son personas que pueden recibir un nuevo matrimonio. Los niños que de padres divorciados. Sí, divorciados, sí. Aquí nosotros hacemos muchos aquí en Brasil. No sé cómo es ahí. San Carlos Duarte fue el primero que fue primero. Incluso aquí en Brasil, mira, Monseñor, aquí en Brasil, cuando Monseñor Carlos ha hablado de esto, no había divorcio, la cuestión legal del divorcio, no había. Solamente en 1975 es que se legalizó el tema de divorcio en Brasil. Y Carlos Duarte Costa ha hablado de esto en 45, o sea, 30 años antes. Él ha hablado. Inclusive la Iglesia Católica Romana nos acusa que los bautizos que nosotros realizamos no son válidos, no sé en qué se basan teológicamente, no tienen fundamento teológico ni canónico, porque nosotros bautizamos con agua natural, utilizamos la fórmula trinitaria
Y nuestra Mira, Monseñor, intención, sí, él basan incluso la cuestión sobre a respecto de la intención sacramental, como si nosotros no utilizamos la correcta intención de hacer lo que nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Inclusive San Agustín, hay una frase de San Agustín que dice, el bautismo de Cristo es de Cristo, aunque sea ministrado por un ministro indigno. Eso lo dijo San Agustín, no lo digo yo. Y San Cipriano, Ex opere operator. Ex opere operator. exacto. Y San Cipriano dijo, San Cipriano reconoció que lo esencial del bautismo era la forma trinitaria, no la jurisdicción. Sin palabras. Entonces, por ahí nosotros vemos que y la iglesia se ha fundado en este tema de los sacramentos. Y en la década de 70 aquí en Brasil, nosotros hicimos muchísimos sacramentos alrededor del país. Se ha crecido mucho esto por este tema, porque las personas no podían recibir. Había muchos temas, personas que no estaban legítimamente casadas, que no estaban legítimamente casadas en la iglesia, no podían recibir los sacramentos para sus hijos y todo más. Entonces CAP ha hecho estos sacramentos a la gente, ¿no? Esto fue algo que causó una serie de persecuciones aquí y que sigue todavía este tema en nuestras comunidades locales aquí en Brasil, no como era, pero todavía sigue algo en este sentido. ¿No? Como dice el pasaje bíblico Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Perfectamente. Entonces lo que ellos tienen con nosotros es que es persecución religiosa. Y, solamente aunque lo trate de enmascarar de una forma u otra, es algo que nadie es tonto, porque por ahí decían, no, porque ellos tratan, los sacerdotes del ICAC tratan de confundir lo que nosotros estamos informando a nuestras comunidades. Ya las comunidades de hoy en día no es como la de antes. Hoy las comunidades tienen un celular, tienen inteligencia artificial y todos saben buscar quién es la persona, quién es el sacerdote y a qué iglesia pertenece. Aquí nadie, hoy en día nadie es analfabeto, así como tal, que no sepa buscar en su teléfono celular a qué iglesia pertenecemos. Entonces, esta cuestión de los sacramentos que es tan importante, yo creo que el tema principal para nosotros, ¿no?, que nos toca, es mantener nuestra identidad. O sea, hacer las celebraciones como es que la iglesia, que nuestra iglesia lo hace, porque esto es importante para que nunca nadie demande a la iglesia o diga, oh, mira, ustedes están haciendo como la iglesia romana hace. No, nosotros tenemos nuestro propio ritual, nuestro propio misal, nuestros propios libros eclesiásticos. Entonces, hacer como determina la iglesia que se lo haga, ¿no? Es este tema. Y los sacramentos, la iglesia también tiene su propia visión, ¿no? Nosotros estamos ahí hablando de la cuestión, he hablado solamente pasé ahí, ¿no? He hablado de la confesión auricular porque la iglesia brasileña no hace la confesión auricular, hace una confesión comunitaria, ¿no? Y hace sí un aconsejamiento pastoral, algo así con las personas, pero hay que diferenciarse los sacerdotes, las personas de ministerio de la ICAP, que están formándose en la ICAP. Es necesario que tengan en cuenta lo que piensa la iglesia, lo que es la iglesia brasileña, ¿no? Y que no traten de buscar ser como es la iglesia romana para no, porque tenemos que traer la gente, porque solamente
podemos traer la gente si somos iguales a los romanos. No, nosotros somos lo que somos y tenemos muchas ventajas por ser esto, por tener esta identidad. Yo creo en esto y Carlos Duarte Costa estaba creando esta teología carlista justamente por esto, porque él tenía en cuenta esto, que cuando la iglesia se identifica con el cristianismo primitivo, su primer cristianismo, la iglesia tiene condiciones de ir más allá, de seguir se agrandando, ¿no? Siendo la iglesia, realmente la iglesia cumpliendo su misión. Una otra cosa que nosotros tenemos aquí de los principios de nuestra teología carlista es la cuestión de la inclusión, porque la inclusión y la dignidad humana es el punto principal de nuestra defensa como iglesia. Nosotros necesitamos defender esto. O a dónde están las cosas ocurriendo y no hay más dignidad humana. La iglesia tiene que defender a la gente y incluir a los que están necesitando especialmente, ¿no? Y es este tema que Carlos Duarte Costa ha traído y que la iglesia necesita seguir. Hasta este punto, ¿alguna pregunta o alguna intervención? ¿Alguien quiere hablar algo? Por favor, que puedan hablar, porque nosotros, nuestro tema es traer algunas cosas ahí de Carlos Duarte Costa y también poner estos temas como algo que siguen siendo actuales al mundo de hoy, ¿no? No es algo que solamente servían para aquella sociedad, pero nosotros entendemos que la obra de Carlos Duarte Costa sigue siendo actual. Este es nuestro objetivo, mostrar a todos que la teología carlista es perfectamente actual y cabe en el mundo de hoy. Es esto. Entonces, para seguir nuestra clase, yo traigo ahí algunos puntos relacionados al tema de hoy, a esta humanidad polarizada. Nosotros vemos muchas cosas que están ocurriendo hoy y nuestra misión y también nuestro desafío como religiosos, como personas de la iglesia, ante estas diferentes visiones del mundo. Entonces nosotros tenemos ahí, ¿qué tenemos hoy? Tenemos polarización ideológica, tenemos una ceguera digital por los algoritmos, tenemos una pérdida de sentido comunitario, especialmente después de la pandemia, ¿no? Nosotros vemos que nuestras iglesias tuvieron muchos problemas para atraer la gente, para buscar a la gente, porque esta cuestión comunitaria está muy difícil, ¿no? Se perdió mucho este sentido comunitario, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta carlista para esto? ¿Cómo está Carlos Duarte Costa frente a esto, a estos temas, a estas preocupaciones, a estos problemas que nosotros hemos levantado ahí? Primeramente, su pensamiento es de una resistencia profética. Siempre no es una cuestión de bajar la cabeza y sí, es esto mismo, la realidad es esta y nosotros vamos a seguir así, a ver lo que Dios dice y punto. No, es buscar cambios, buscar soluciones, es no parar de trabajar. Es una resistencia que busca al hombre, a lo mejor de las personas. Este es el tema, la cuestión profética. Cuando ustedes estudian el método histórico crítico, ustedes ven, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, en el milagro de la multiplicación de los panes, cuando Cristo ha multiplicado, nosotros vemos que una interpretación de este tema es que las personas compartieron lo que habían traído ahí.
y el milagro fue posible a la cuenta de esto. Es una interpretación, pero es buena porque esto trae la siguiente reflexión. La palabra que transforma en realidad, la palabra que hace cambios en la manera de las personas vivir. Entonces, Carlos Duarte Costa es un hombre que quiere transformar la palabra en realidad. Otra aplicación de su pensamiento, una iglesia como espacio de libertad. Nosotros no estamos allí para hacer censura de los pensamientos de nadie. Si hay polarización, las personas son bienvenidas, son acollidas, son personas que son importantes para nosotros, porque son personas, no son ideas solamente, son personas. Entonces, la iglesia está allí para servir al ser humano. Entonces, esta es la cuestión importante que nosotros no podemos jamás olvidar. Una educación teológica crítica, no solamente dogmática, nosotros ya hablamos antes de esto, ¿no? Porque está ahí el rompimiento con la sistemática, porque la cuestión crítica de la educación teológica. Carlos Duarte Costa se ha abierto a esto. Cuando ustedes leen la revista Lucha, ustedes ven esto, que está preocupado con la crítica. ¿Por qué? Aquel milagro allá, ¿era un milagro? No, no sé. ¿Qué hacían las personas en la Edad Media? Que tenía cuántos osos de un mismo santo y era esto, y se vendía la cuestión de las indulgencias y todo más. Entonces se traía las cuestiones históricas con críticas. Y esta es la cuestión, cómo se abren los ojos a las personas. Y el ecumenismo digital. Nosotros estamos en la era digital, entonces tenemos que accionar nuestra visión de mundo también adentro de esto. Es este el tema. Son algunas respuestas que como opiniones, ¿no? Nosotros podemos ver desde Carlos Duarte Costa para el mundo de hoy, ¿no? ¿Qué podemos entonces aprender hoy de San Carlos de Brasil? Si nosotros miramos a esta teología carlista, ¿qué podemos aprender de esto? Especialmente algunas, yo digo, 4 cosas importantes. Primeramente, coraje para romper estructuras injustas. O sea, él nos enseña que la fe no es sumisión, sino es transformación. El cambio es metanoia, transformación de la mente, buscando el aperfeccionamiento del cuerpo, de las acciones, de todo lo que hacemos. También otra cosa que es importante, fe encarnada en la realidad social. O sea, nosotros queremos ahí buscar coraje, encarnación, transformación, compromiso. La fe hacia el compromiso. No hay fe sin obras. La fe sin obras es muerta. Entonces, la fe, nuestra fe, necesita ser realidad social, una sociedad. La teología entonces surge ahí como una herramienta de transformación que quiere cambiar la injusticia, la exclusión, la desinformación, hacer la gente pensar más, buscar la luz de la verdad que viene de Dios hacia el mundo para que el mundo pueda cambiar también, para que la sociedad pueda cambiar, para que el mundo sea un lugar de paz. Y el compromiso de la iglesia, siempre el compromiso de la iglesia con los marginados, con las personas que viven allí a la margen de la sociedad, de la historia, las personas que no tuvieron su oportunidad y que
nosotros como ministros, como personas que están a frente de comunidades, necesitamos buscar dar a las personas. No es algo tan simple esta tarea de hacer la teología carlista, porque a la vez estamos presos en nuestras, estamos aprisionados ahí en nuestras liturgias, nuestras visiones, pero hay que empezar, ¿no es cierto, Monseñor? Hay que empezar, hay que buscar los elementos que pueden hacer estos cambios, y la respuesta de Carlos Artecosta es una respuesta muy actual. Y como actividad final y para nuestra reflexión aquí en el final de esta clase, me gustaría proponer ahí una pregunta a ustedes para que también ustedes puedan hablar aquí, no solamente yo, que es cómo aplicar estos principios carlistas, ¿no? ¿Cómo aplicar los principios carlistas en nuestras comunidades hoy? Este desafío carlista, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos crear una propuesta pastoral inspirada en la teología carlista para enfrentar los problemas de nuestras comunidades, especialmente estas cuestiones que son el distanciamiento, el alejamiento de las personas unas de las otras? ¿Cómo hacerlo? Entonces, es una pregunta y me gustaría que ustedes también pudieran compartir ahí sus pensamientos, su visión. Y yo creo que nuestra propuesta carlista está ahí muy presente, muy presente, muy clara. Muy clara y es viva, está ahí. Una de las cosas que yo creo, que pienso que es hoy en día el tema de la defensa de la dignidad humana y el problema de los pobres, de los marginados. Es un principio fundamental de San Carlos Duarte, que denunció la miseria, la explotación laboral, la desigualdad social. Y hoy en día eso no ha cambiado mucho. Y hoy en día debemos de promover proyectos sociales, inclusión y apoyo a los más vulnerables, sobre todo en estos días, en estos tiempos, ¿no? Sobre el tema de los inmigrantes, los enfermos, desvalidos, los desempleados, contra los sistemas que generan hambre y miseria, corrupción y exclusión, que ha llegado sobre todo en América Latina estos tipos de régimen a nuestra sociedad, que se han instalado llegaron proponiendo igualdad de los pobres, y cada día en América Latina, inclusive mi país de origen, Cuba, todo el mundo lo sabe, llevamos casi 70 años, una promesa que cada día más pobre, más hambre, más miseria, y no cambia. Entonces, es por ahí. ¿Verdad? Libertad de conciencia y reforma eclesial. Es un principio crítico. La burocracia y rigidez de las iglesias de nuestros tiempos, defendiendo la lengua vernácula en la liturgia y una iglesia más democrática. Vemos por ahí que todavía hay sacerdotes que quieren celebrar misa en latín, que el pueblo no entiende. Por ahí vemos al profesor Rosalvo que está levantando la mano. No sé si quiere agregar algo, mi querido y estimado profesor.
Es importante fomentar comunidades eclesiales participativas donde el laico tenga voz, responsabilidad real, usar el idioma y los símbolos de la cultura local en la liturgia para acercar la fe al pueblo. Perfectamente. Practicar la sinodalidad, no como discurso, porque es muy bonito la unidad, hablamos de unidad, pero después en la realidad no es así. Y bueno, ese es uno de los puntos que yo quisiera tratar. No sé si hay otro hermano que quiera agregar algo. Muchas cosas ahí hemos, señor. Me parece que también debemos de un poco de este seminario que más bien es para tratar el ecumenismo, ¿no? Que fue un principio de San Carlos Duarte, que promovió el diálogo, el respeto hacia las denominaciones cristianas sin caer en exclusivismo. Eso es importante, porque a veces no, que esta comunidad, que esto y lo otro, pero San Carlos Duarte nunca discriminó a nadie. Y es desafortunadamente, monseñor, desafortunadamente, a la vez nosotros vemos que ENICAP ha cambiado este pensamiento. Necesita volver a las orígenes, porque algunos no entienden este ecumenismo que es tan necesario, ¿no? Para que la obra pueda crecer aún más, porque este ecumenismo hace la obra crecer. Así es. Se Por produce. eso es tan importante, disculpe, impulsar el trabajo conjunto con otras iglesias cristianas y religiosas en proyectos sociales y humanitarios. Nosotros solos no podemos hacer la obra del Señor. Construir una espiritualidad del encuentro en vez de dividir. En vez de dividir. Reconocer la obra de Dios más allá de nuestras fronteras confesionales. Es importante. Me parece importante esto porque cada día más nos estamos aislando en pequeños grupos y estamos desapareciendo. Y entonces con el tiempo ya no va a existir iglesia. Y me parece que es muy importante. En la aplicación, en la práctica, en la vida profesional, vivir la fe con autenticidad, sin doble moral, con compromiso social. En la vida comunitaria, que las parroquias y misiones sean lugares de acogida, solidaridad y resistencia espiritual. En la vida pública, asumir una postura clara frente a la injusticia, aunque incomoden a los poderosos. Esto es algo que estamos viviendo hoy en día, que bueno, yo no me meto en ese problema, yo no soy político, yo no me quiero meter en problemas, ese problema no es mío, ese es del hermano que se lo buscó y se mete en esos problemas, en esos rollos. Y a veces hacemos, y ese no es el trabajo pastoral de cada sacerdote, de cada obispo, porque me parece que si usted fue llamado al sacerdocio, fue llamado por el Espíritu Santo, usted es seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me parece que la actitud de usted no era la correcta, ¿no? No era correcta. Si usted no se quiere meter en problemas, yo le digo a mi seminarista, no se meta sacerdote. No sea sacerdote, sea otra cosa, métese a otro. Señor, es verdad. Pero al sacerdote, aquí los sacerdotes siempre estamos metidos en problemas. Y nos vamos a meter en problemas porque esta es la voz
Nosotros es la voz, imagínate, Voz profética, es voz una voz profética. profética, es resistencia profética, como ha dicho ahí. Amén. Ujú. ¿Algún hermano de Bolivia? Fernando Noreto. De Brasil aquí, monseñor, de Brasil, es mío aquí. Ah, Está mire. conmigo. Qué De mi bueno. diócesis, Fernando Noleto. Habla ahí. Hola, ¿qué Hola, tal están hermano. todos? Mucho gusto conocerlos Encantado. y escucharlos. Muy buenas palabras, buen tema. Gracias. ¿Algún hermano, profesor Rosalvo, algo que quiera puntualizar? Bueno, ¿me oyen? Sí, le escuchamos. Perfectamente, profesor. Bueno, quiero saludar a Monseñor Bárbaro y felicitarlo por el trabajo y también a mi jefe en el Instituto de Estudios Teológicos y Filosóficos de Brasil, Monseñor Bertol. Bueno, el tema de hoy es una cosa muy importante y yo pienso que es necesario que tenemos este compromiso, como dice el Monseñor Bárbaro, que uno que no quiere meterse en problema no puede ser sacerdote, pero yo pienso que uno que no quiere meter en problema no puede ser cristiano, no puede ser seguidor de Jesucristo, ¿no? Jesucristo dijo claramente que no vino a pacificar, sino que a hacer conflictos, vino para imponer o por lo menos para defender la justicia. Y la justicia no se defiende sin conflictos porque los promotores de las injusticias casi siempre están en el poder y van a obligarnos o a hacer de todo lo posible para impedirnos de seguir luchando. Y lo primero que hace es nos desacreditar junto al pueblo, junto a los medios y hoy con la cuestión de la Internet, con un poder extraordinario en eso. Un poco quería remarcar en los puntos que el Monseñor Bertol puso, había ahí la cuestión de la participación de los laicos en la iglesia. Hoy día en la iglesia brasileña se ha volvido hacia atrás, se ha vuelto hacia atrás. Los laicos tienen muy poca participación, principalmente en las instancias de decisiones. Por lo que sé, los dos últimos concilios, yo he participado por invitación de los presidentes del consejo de la ocasión, pero yo era el único laico ahí. Y en algunas decisiones, o por lo menos en algunas discusiones, yo tuve que salir del aula donde estaba ocurriendo la discusión porque era una cuestión solo para obispos. Entonces pienso que todavía la iglesia brasileña y sus misiones que por ahí hay, tenemos esta dificultad. Otra cosa es la participación de la mujer. A mí ya me invitaron a ser diácono, padre, incluso a obispo, pero no, yo quiero que mi contribución a la iglesia es como laico mismo, ¿no? Pero la participación de la mujer, hemos visto en Brasil por lo menos muchas jóvenes señoras que participan como ministras de la Eucaristía, como acólitas, como coroinhas o como lectoras o otras cosas, ¿no? Pero es necesario avanzar un poco más. La iglesia ya en una ocasión ha discutido la ordenación diaconal de mujeres y se la aprobó, pero después se suspendió para mejor estudiar y hasta hoy no volvió al asunto, ¿no? Ese es un problema que tenemos y es necesario avanzar porque el mundo avanza independiente de nosotros. Y Monseñor Carlos Duarte Costa no era uno que seguía la ola de las transformaciones, sino que era uno de los que proponía el cambio en sí mismo, ¿no? Él avanzaba mucho, era un precursor, como lo fue
de la teología de la liberación. Y hablando un poco del tema de la mujer en el sacerdocio, si los hombres son llamados por el Espíritu Santo al sacerdocio, ¿cierto o falso? ¿Quién me dice a mí que Dios no puede llamar a una mujer al sacerdocio? ¿Quién soy yo para decirle si Dios me está llamando? ¿Y quién soy yo para decirle no? ¿Acaso la Virgen María no la visitó el ángel? Entonces me parece, el llamado al sacerdocio es siempre obra del Espíritu Santo que sopla donde quiere. Eso dice Juan 3:8. No está limitado por estructura humana ni por criterios culturales de una época. La Biblia vemos que Dios ha llamado a mujeres a misiones decisivas, como llamó a Débora, jueza y profetiza que guió a Israel. También a María, la madre de Jesús, la primera en dar su sí al plan de la salvación, fue una mujer. ¿Cierto o falso? Si el Espíritu Santo puede elegir a mujeres como profetas, juezas, líderes o mensajeras de la resurrección, ¿cómo negar que también pueda llamarla al ministerio sacerdotal? ¿Quién soy yo? Si me está diciendo, el Señor me está llamando, me visitó el Señor. Y por ahí yo creo que yo puse una película basada en una historia real que sucedió aquí en los Estados Unidos, que una monja la visitó el Espíritu Santo y fue llamada en sueño por el Señor y fueron a juicio y realmente perdieron el juicio. Lo que pasa es que todo quedó en suspenso. Después vamos a hablar de eso para no perder el hilo. La historia de la iglesia nos muestra que muchas veces las tradiciones humanas han limitado lo que el Espíritu podía hacer. Sin embargo, la fidelidad al Evangelio exige abrir los oídos y el corazón para discernir los nuevos caminos de Dios. A veces nosotros nos cerramos en nosotros mismos y no estamos escuchando la voz del Señor, lo que nos sopla, lo que nos dice. Decir que una mujer no puede ser llamada sería poner límites. ¿A quién? Al Espíritu Santo, que es libre y soberano. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es si Dios llama a mujeres, sino que nosotros estamos dispuestos a reconocer y acoger ese llamado. En resumen, si aceptamos que los hombres son llamados por el Espíritu Santo al sacerdocio, debemos también aceptar la posibilidad de que Dios llame a las mujeres. ¿Cierto o falso? Pues el Espíritu reparte sus dones a cada uno como quiere. Y eso lo dice Primera de Corintios 12 y 11.